Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, condivido con voi comparto con ustedes la alegría de celebrar esta Eucaristía desidero y salutare deseo tutti i saludar a todos los presenti, presentes, la comunità a la parrocchiale, comunidad parroquial, sacerdoti, a los il sacerdotes, vescovo a della los diocesi, Sua obispos de la Eminenza, diócesis, a su le eminencia, autorità civili a las e autoridades militari. civiles y militares. Dal Vangelo di questa Hemos domenica escuchado en el di oggi Evangelio che de este abbiamo domingo ascoltato è una delle una più de las belle e más suggestive hermosas y parabole sugestivas tra quelle parábolas raccontate da narradas Gesù, por Jesús, che conosciamo tutti, que conocemos la todos, parabola la del parábola buon del buen samaritano. samaritano. Questo racconto Este relato continua a sigue sfidarci desafiándonos anche también oggi, hoy, interpella interpela la nuestra vida, scuote la sacude la tranquillità tranquilidad de delle nuestras nostre conciencias addormentate o adormecidas distratte o distraídas e ci y provoca nos contro il provoca rischio di contra el una riesgo de fede una fe acomodada, accomodante, sistemata ordenada en nell'osservanza la observancia exteriore exterior de la della legge, ley, ma incapace di pero sentire e di incapaz de agire con le sentir y stesse actuar con viscere las mismas compassionevoli entrañas di Dio. compasivas de Dios. La compasione, La infatti, compasión, è en al efecto, centro della está en el parabola. centro de la parábola. E se è vero che Y si nel consideramos racconto que en el relato essa viene evangélico esta descritta dalle compasión azioni se del describe por samaritano, medio de las acciones la del prima cosa samaritano, che il brano lo sottolinea primero que el è pasaje lo subraya sguardo. es la mirada. Infatti, davanti a un uomo ferito De che hecho, si frente a trova un sul hombre ciglio herido della que está al strada, borde del dopo camino, essere después de incappato haber nei sido briganti, despojado por unos del bandidos, sacerdote e del del levita si sacerdote y dice, del levita se dice, lo vide lo vio e passò oltre. y siguió su camino. Del samaritano, Del invece, il samaritano, en Vangelo cambio, el dice, Evangelio afirma, lo vide lo vio e ne ebbe y compassione. se conmovió. Cari fratelli e Queridos sorelle, hermanos y hermanas, lo sguardo la fa la mirada differenza, hace la perché diferencia, esprime ciò che porque abbiamo expresa nel lo que cuore. tenemos en el corazón. Si può Se puede vedere ver e y passare pasar oltre, de largo, o oppure bien ver vedere y e sentir sentire compasión. C'è un vedere Hay un modo de ver esteriore, exterior, distratto, distraído y frettoloso, apresurado, un guardare un modo de facendo mirar finta di non fingiendo que no vedere, se ve, cioè es decir, senza lasciarci sin dejarnos toccare e afectar senza farci ni interpellare interpelar por la situazione. situación. E c'è un Y hay vedere un modo de invece ver, en con gli cambio, occhi del cuore, con los ojos del con uno corazón, sguardo con più una profondo, mirada más profunda, con una che ci fa empatía entrare que nos nelle hace situazioni entrar en la dell'altro, situación del otro, ci fa partecipare nos hace interiormente, participar ci interiormente, tocca, nos ci toca, scuote, nos sacude, interroga la nostra interroga vita nuestra e la vida nostra y responsabilità. nuestra responsabilidad. Il primo sguardo di cui La la primera parabola mirada vuole de la que parlarci quiere hablarnos la è quello parábola che Dio es ha de avuto aquella que verso di Dios noi, ha tenido hacia perché nosotros, anche noi para que también impariamo ad avere nosotros i suoi aprendamos stessi a occhi, tener sus mismos colmi di ojos, amore e llenos de amor y compassione compasión gli hacia los uni demás, verso gli altri. los Il buon unos hacia los samaritano, otros. infatti, El buen è samaritano, en efecto, anzitutto es sobre todo immagine di Gesù, imagen de il Jesús, Figlio eterno el che il Hijo Padre ha eterno que el Padre inviato envió en la nella historia, proprio perché ha precisamente guardato porque ha all'umanità mirado a la humanidad senza sin passare pasar de oltre, largo, con occhi, con ojos, con cuore, corazón, con viscere di con entrañas commozione de e conmoción y compassione, compasión. come il tale del Así Vangelo como che aquel hombre del scendeva da Evangelio Gerusalemme a Gerico. bajaba de Jerusalén a L'umanità Jericó, discendeva negli la humanidad abissi della descendía a morte los abismos de la e ancora muerte oggi y aún hoy spesso a deve fare i menudo debe conti lidiar con la del male, oscuridad del mal, con la con el sofferenza, sufrimiento, con la con la pobreza con y con la l'assurdità della absurdidad morte. de la muerte. Dio Pero però Dios ci ha guardati nos ha con mirado compassione, con compasión. ha voluto Él fare lui mismo ha stesso querido la recorrer nostra nuestro strada camino. ed è sceso in mezzo Descendió a en noi. medio de nosotros. E in Gesù, buon Y en Jesús, samaritano, buen è samaritano, venuto a guarire ha le venido a nostre sanar ferite, nuestras heridas, versando su di derramando noi sobre l'olio nosotros del el suo aceite de amore su amor e della sua y de su misericordia. misericordia. Papa Francesco, El tante Papa volte ci ha Francisco ricordato muchas che veces Dio nos è ha recordado que misericordia e Dios es compassione. misericordia y E ha compasión y ha affermato afirmado che que Gesù Jesús es la compasión del verso di Padre noi. hacia nosotros. Egli è il Él buon es el buen samaritano che ci è samaritano que venuto vino a nuestro incontro. encuentro.
Dice San Agustín que Él mismo, Señor y Dios nuestro, quiso llamarse nuestro prójimo, pues Jesucristo nuestro Señor se simbolizó en el que socorrió al hombre tendido en el camino, herido, semivivo y abandonado por los ladrones. Comprendemos entonces por qué la parábola nos desafía también a cada uno de nosotros, por el hecho de que Cristo es manifestación de un Dios compasivo. Creer en Él y seguirlo como sus discípulos significa dejarse transformar para que también nosotros podamos tener sus mismos sentimientos. Un corazón que se conmueve, una mirada que ve y no pasa de largo, dos manos que socorren y alivian las heridas, los hombros fuertes que se hacen cargo de quien tiene necesidad. La primera lectura de hoy, haciéndonos escuchar las palabras de Moisés, nos dice que obedecer a los mandamientos del Señor y convertirse a Él no significa multiplicar actos exteriores, sino al contrario, se trata de volver al propio corazón para descubrir que precisamente ahí Dios ha escrito su ley del amor. Si en lo íntimo de nuestra vida descubrimos que Cristo, como buen samaritano, nos ama y se hace cargo de nosotros, también nosotros somos impulsados a amar del mismo modo y seremos compasivos como Él. Sanados y amados por Cristo, nos convertimos también nosotros en signos de su amor y de su compasión en el mundo. Hermanos y hermanas, hoy se necesita esta revolución del amor. Hoy, ese camino que desciende de Jerusalén a Jericó, una ciudad que se encuentra bajo el nivel del mar, es el camino que recorren todos aquellos que se hunden en el mal, en el sufrimiento y en la pobreza. Es el camino de tantas personas agobiadas por las dificultades o heridas por las circunstancias de la vida. Es el camino de todos aquellos que se derrumban hasta perderse y tocar fondo. Es el camino de tantos pueblos despojados, estafados y arrasados, víctimas de sistemas políticos opresivos, de una economía que los obliga a la pobreza, de la guerra que mata sus sueños y sus vidas. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Vemos si pasamos de largo o nos dejamos traspasar el corazón como el samaritano? A veces nos contentamos solamente con hacer nuestro deber o consideramos como nuestro prójimo solo a quienes de nuestro círculo, a quien piensa como nosotros, a quien tiene la misma nacionalidad o religión. Pero Jesús invierte la perspectiva presentándonos un samaritano, un extranjero y herético que se hace prójimo de aquel hombre herido y nos pide que hagamos lo mismo. El samaritano, escribía Benedicto XVI, no se pregunta hasta dónde llega su obligación de solidaridad, ni tampoco cuáles son los méritos necesarios para alcanzar la vida eterna. Ocurre algo muy diferente. Se le rompe el corazón. Si la pregunta hubiera sido, ¿es también el samaritano mi prójimo? Dada la situación, la respuesta habría sido un no más bien rotundo. Pero Jesús da vuelta a la pregunta. El samaritano, el forastero, se hace él mismo prójimo y me muestra que yo, en lo íntimo de mí mismo, debo aprender desde dentro a ser prójimo y que la respuesta se encuentra ya dentro de mí. Tengo que llegar a ser una persona que ama, una persona de corazón abierto que se conmueve ante la necesidad del otro. Ver sin pasar de largo.
detener nuestras carreras ajetreadas, dejar que la vida del otro, sea quien sea, con sus necesidades y sufrimientos, me rompan el corazón. Esto nos hace prójimos los unos de los otros, genera una auténtica fraternidad, derriba muros y vallas. Y finalmente, el amor se abre camino, volviéndose más fuerte que el mal y que la muerte. Queridos amigos, contemplemos a Cristo buen samaritano y sigamos escuchando hoy su voz que nos dice a cada uno de nosotros: ve y haz tú lo mismo.